El spin-off de Boku no Hero Illegals, el cual trata sobre vigilantes anticonstitucionales, me ha hecho darme cuenta de que Stein tenía razón. Los héroes profesionales son un fraude. Para eso solo hace falta echarle un vistazo al protagonista de la obra original. Deku empieza cada capítulo diciendo esto: esta es la historia de cómo me convertí en el héroe número 1. Pero sin embargo, al final del manga lo vemos otra vez sin poderes y currando en un McDonald's por menos del salario mínimo. Bueno, es mentira eso, en realidad es profesor. Pero bueno, Deku, la hamburguesa sin pepinillos, por favor. El resto de la clase no son mucho mejor, la verdad. Es más, yo creo que les podría vencer a todos con mediana facilidad, tanto en mi forma VTuber PNG Venom Rancia, como en mi forma humana. Soy inevitable, como el Thanos. Por algo los dos somos morados. Pero bueno, aunque con mis conocimientos sobre sus quirks y mi IQ mayor al promedio por haber visto Rick y Morty, Thanos sería un bebé con polio comparado conmigo. Así que os voy a explicar cuál es mi plan de contención para la clase 1A al más puro estilo de Batman. Something's in my ass. Empezaremos con Aoyama, que no explicaré de dónde vienen sus poderes para no hacer spoiler. Pero básicamente su poder es disparar rayos láser desde su ombligo, aunque eso hace que le duela la barriga, por lo que yo haría es explotar esa debilidad y comerme un bocadillo de morcilla, chistorra y alioli delante suyo para que no pueda controlar sus náuseas y luego, no sé, le pegaría un tiro supongo. Rikido Sato tiene como quirk aumentar su musculatura al consumir azúcar. Es básicamente un chuzado como los que hay en mi gimnasio, así que su mayor debilidad es hacer cardio. Pero si eso no funciona no pasa nada, porque su propio quirk es su debilidad. ¿Tú te imaginas tener que consumir cantidades ingentes de azúcar cada vez que quieras usar tu poder? Este tío es básicamente una bomba de diabetes con patas, así que para derrotarlo solo tendría que esconderle la insulina. Voy a poner a Ojiro y a Shoji en el mismo grupo. De hecho, no me acordaba ni de cómo se llamaban estos dos, lo he tenido que buscar en Google. Básicamente un artista marcial con cola y un tío con el físico de un nativo de Chernóbil. La forma de derrotarlos es muy fácil. Para derrotar a Mineta, lo único que tengo que hacer es llamar a la policía y denunciarlo por acoso sexual. Además, tampoco está difícil encontrar pruebas. ¡Qué salido estoy! Koji Koda tiene como poder el hablar con animales. Así que ¿qué va a hacer? ¿Mandarme un pez a mi casa para que me diga esto? Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Derrotarlo también es fácil. Básicamente le pondría este audio de Alvin en las ardillas. Y cuando esté en shock por el trauma, le haría... Tokoyami ya empieza a ser más jodido. Este tiene básicamente un stand de sombra y una cabeza de cuervo. Pero eso puede jugar en su contra. Básicamente lo que haría es llamar a un abuelo chino de pueblo, quien al verle esa cabeza de cuervo lo metería a la cazuela sin pensarlo, y Tokoyami quedaría igual que este pollo. Para vencer a Kaminari me pondría un traje de BDSM de plástico para que no me dé calambre, y le metería un C4 por el recto o algo así supongo. Con el Spider-Man de Temu este básicamente cogería una de estas y empezaría... Vencer a Ida es muy fácil. Por muy rápido que sea, está compitiendo contra un eyaculador precoz, así que no hay nadie tan rápido como yo. Pero para acabar con él, básicamente haría como con Quicksilver en la peli de la era de Ultron. ¿No me has visto venirme? ¿no me has visto venir? El siguiente es Kirishima. Este me sabría fatal porque es el que mejor me cae, pero lo que haría es pillar un pico de nederita como en eficiencia 3, así que por muy duro que se ponga, no será rival para mi pico. Eso ha sonado fatal también. A todas las chicas de la clase 1A las derrotaría a la vez. Básicamente me dirigiría a una cocina con la pica hasta arriba de platos sucios, por lo que ellas al ser mujeres empezarían a fregar los platos instintivamente, por lo que yo aprovecharía para ponerme detrás suyo y empezar... Me acaba de llamar mi abogado y me ha dicho que no ponga esa broma, así que voy a tener que derrotarlas una a una. Empezaré por Mina Ácido, cuyo poder es secretar ácido, pero sin embargo,
yo soy de tipo veneno, así que no es muy eficaz. Así que le haría esto. Hagakure es invisible, y ya está. Así que solo tendría que poner un aspersor con gasolina para saber dónde está y luego encender una cerilla. Jiro puede disparar ondas de sonido, el cual es un poder muy machista si lo piensas bien. Básicamente, el machista de Horikoshi ha puesto que el poder de hacer ruido lo tenga una mujer, pero como yo soy aliado feminista, la derrotaría en nombre de la igualdad de género. Me pondría unos auriculares de cancelación de sonido y le haría una llave de lucha libre o algo. Momo puede sacar cualquier objeto de su cuerpo, por lo que podría sacarse una de estas y hacerme probar de mi propia medicina. Pero antes de que lo lograse, me aprovecharía de lo insegura que es y le empezaría a hacer gaslighting, orbiting, love bombing, ghosting, edredoning, listening y todas esas cosas, ya sabes. Así que cuando Momo tenga una crisis existencial, aprovecharía el momento para... Tsuyu tiene básicamente los poderes de Spider-Man, pero versión sapo. Así que me adentraría al multiverso asturiano para traer a esta realidad al asturiano del canal en francés y le dejaría que se preparara una cena de picoteo. Bon appétit. Uraraka puede controlar la gravedad, pero yo como terraplanista soy inmune a sus poderes, ya que para mí la gravedad es un constructo social impuesto por las élites reptilianas, así que acabaría rápido con ella con un... He dejado el trío monstruoso para el final, Todoroki, Bakugo y Deku. El más fácil de derrotar yo creo que sería Todoroki, con sus poderes de hielo y fuego, ni frío ni calor. Todoroki está muy chetado, sí, pero solo hasta que sacas una de estas. Mientras esté recordando su trauma infantil, pues ya te la sabes. Bakugo convierte su sudor en nitroglicerina o algo así, así que me lo llevaría a un congelador industrial para neutralizarlo. Y si eso no funciona, entonces en esta ocasión sí que me vería obligado a pedir refuerzos, y llamaría a mi amigo Samael, experto en explosivos, quien además de neutralizarlo, se sacrificaría por mí y le haría como a los del gas. Por último tenemos a Deku, el heredero del One for All. Este sería el más fácil de todos, así que dejaré que Jordi Wild se encargue de él. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes, dime, ¿qué desean? 100 hamburguesas de €1. ¿Perdón? Deku se sentiría abrumado por este pedido, así que cuando terminase, aparecería yo y le diría: Oye Deku, que te he dicho al principio del vídeo que quiero la hamburguesa sin pepinillos. Así que abrumado por tener que repetir todo el pedido y ver que Uraraka se ha ido con Jordi Wild, Deku pillaría la baja por depresión y un buen día en su casa... Vaya, qué oscuro ha terminado esto, ¿no? Voy a poner un vídeo chistoso para rebajar la tensión, va. Bueno, pues así es como yo derrotaría a la clase 1A. ¿Tú harías algo diferente? Si es así, explícame en los comentarios cómo los derrotarías tú. Y bueno, como dicen los youtubers, suscríbete, dale a like, métete al Discord y sígueme en mis redes. ¡Hala! Ya estaría. Vaya jodida estupidez de vídeo, Dios mío.